hau bilkurarekin, eskerrik asko, barkatu atzena ditzoan, eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, isil, mesedez, jarraituko dugu. Diktadura garaian biltzeko udalak pertsonaia frankistei emandako orezko tituluak eta dominiak erretiratzeko proposamena. Hartutako erabakiaren berri ematea gogora memoriaren bizikidetzearen eta giza eskubideen institutuak. Noveno punto, propuesta retirada de títulos honoríficos en las personalidades franquistas otorgadas por el Ayuntamiento durante la dictadura. Dar cuenta del acuerdo y se adopte a gogora Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Hitza, emango dio testiri proposamena irakurtzeko. Diktadura frankista goraipatuko zuen imaginario simboliko propio bat sortzeko asmoz, Gerra Zibilaren azken urteetan eta ondoko hamarkadetan Plentzeko udalak hainbat ekintza eta aitortza egin zituen. Kalei izen eman, dominek banatu, zenbait pertsona zenikutu eta herriko zen izendatu, martiriak eta eroriak omendu. Espazio publiko guztia bereganatu zuelarik, Francisco Franco diktaduraren irudia goraipatu eta haren erregimena sendotu beharrez. Asmoa zen Francoaren irudia laudatzea. Errepublikarekin zerikusia zuten elementu guztia jasartzea eta desagertaraztea. Eta Euskal Herriaren kasuan, Euskal Nazionalismoarekin zerikusia zuten elementu guztiak ezabatzea. Nahiz eta Plentzako udalak 80ko hamarkadaren hasieran aldatu zituen herriko kale baien izenak, hamarkada batzuk igaro behar izan ziren udal honek gehiengo sinplez onartutako mozio baten bidez, aldarrikaz esan 1927an errepresaliatutako 3 pletziarren horremena. Rafael Siloaga Minike eta Ramon Bilbao oraindik fusilatuak eta Andres Gangoiti Cuesta askatasun galdurik espetxean bila. Denbora bat igaro behar izan zen baita ere udaleko ohorezko leku batetik, Patxargailako belaurretik alkate frankisten argazkiak kentzeko. Halere, indarrean jarraitu dute oraindik udalbatza frankistek emandako hainbat titulo, domina eta plaka. Izan ere, diktadura garaian nahikoa zen horrelako titulu eta aitortzak ematea, bai pertsonaia ezagunei, bai herrian nolabaiteko garrantzia zutenei, eta halaxe gertatu zen Plentzian ere bai. Horregatik, Euskaditik ikur frankistak erretiratzeko batzorde teknikoaren gomendioari jarraituz, eta Gerra Zibilean eta diktaduran jasarpena edo indarkeria pairatu zuten eskubideak onartzeko eta zabaltzeko, eta hien aldeko neurriak ezartzeko. 52/2007 legearen 15. artikulua beteaz, udal honek baliogabe uzten ditu udalbatza frankistek 1927ko ekainaren 14tik 1979ko apirilaren bitartean hartutako akordio guztiak. Zentzuen helburua izan zen diktadura frankistarekin lotutako pertsonei urrezko dominiak ematea, zenbekutzun edo herriko zenu izendatzea, eta antzeko omenaldiak egitea. Gogora, memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuari akordio horren berri ematen dio. Con el fin de colaborar en un imaginario simbólico propio que ensalzara a la dictadura franquista, el Ayuntamiento de Plencia llevó a cabo durante los últimos años de la Guerra Civil y las décadas posteriores una serie de acciones y reconocimientos. Por ejemplo, denominación de calles, concesión de medallas, nombramientos de hijos predilectos y adoptivos, culto a los mártires de los caídos, abarcando así todo el espacio público. Acciones encaminadas a ensalzar la figura del dictador Francisco Franco y consolidar el régimen dictatorial que se representa. Se buscaba ensalzar su figura y perseguir y eliminar aquellos elementos que tuvieran que ver con la República, y en el caso de Euskal Herria, borrar cualquier elemento vinculado al simbolismo nacionalista vasco. Si bien a principios de la década de los 80, el Ayuntamiento de Plencia procedió a renombrar la mayoría de las calles de la villa, tuvieron que pasar varias décadas para que el Pleno
esta institución por mayoría simple aprobará reivindicar la memoria de 3 represaliados chivarras en el año 1937. Rafael Silva Meñique y Ramón Ibaone, fusilados, y Andrés Ganguiti Cuesta, privado de libertad y fallecido en prisión. También ha tenido que transcurrir el tiempo para proceder a la retirada de un lugar privilegiado, la antesala del Salón de Plenos, de las fotografías de los alcaldes franquistas. Pero aún perduran los nombramientos de varias personalidades distinguidas con diversos títulos o medallas y o placas por los gobiernos locales franquistas. Y es que durante la dictadura fue una práctica generalizada la concesión de estos títulos o distinciones, bien figuras ilustres, bien relevantes personas a nivel local. Y así fue también en el caso de Valencia. Por todo ello, siguiendo la recomendación de la Comisión Técnica para la retirada de símbolos franquistas del País Vasco y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 52/2007, ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, este ayuntamiento revoca todos los acuerdos de concesión de medallas de oro, de nombramientos como hijos adoptivos o predilectos, de premios o medallas y de similares actos de homenaje a todas las personas vinculadas a la dictadura franquista, otorgadas por las corporaciones municipales franquistas desde el 14 de junio de 1937 hasta abril de 1979. Dar cuenta de este acuerdo a Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. A mí me parece bien todo esto que se ha hablado, me parece estupendo, pero yo creo que esto es un canto al sol, porque en marzo del 2015 ya se aprobó algo similar, porque la biblioteca existe y la verdad es que lo único que se ha hecho es quitar unos cuadros de ahí de franquistas. Yo creo que tenemos que profundizar más en esto y realmente saber quiénes, si es posible, si quiere gastarse dinero, saber quiénes son realmente los que tienen esos títulos nobiliarios, porque las calles ya las han borrado por esto, todas. Entonces, ¿quiénes son los que han tenido esos privilegios y llegar al fondo de la cuestión? No limitarnos solamente a hacer aquí una alegación en pre-campaña y sin más, sino aprobarlo esto, pero ya tomar un compromiso de hacer cosas. No que se quede otros 4 años, porque realmente, si esto fue en marzo, cuando se aprobó algo similar, y luego en junio se hizo una nueva corporación, solamente se ha limitado a quitar los cuadros de ahí de la entrada, vamos. Sí, en el mismo orden de cosas nos llama poderosamente la atención, ¿no? Que el 26 de marzo de 2015, el entonces portavoz y candidato a las elecciones del 2015, actual alcalde, con nuestros votos, todo se ha dicho, presentó un texto muy parecido a los 3 meses, el 13 de junio, si mal no recuerdo, ya era alcalde y durante estos casi 4 años no ha habido absolutamente nada al respecto, ni tan siquiera la ejecución del acuerdo que se produjo ese 26 de marzo y ahora, previo a unas elecciones, casi calcando las fechas, en lo que lógicamente es muy respetable, pero nos parece más una campaña, o sea, dentro de una pre-campaña electoral que verdaderamente de llegar al fondo. El otro día en comisión se preguntó aquí que si se conocían los nombres y se dijo que no. No voy a hacerle responsable al señor alcalde, como no lo hago nunca, de lo que escribe un periódico, pero no hay que más que leer el correo de hace 4 días donde dan nombres y apellidos, curiosamente. Creo que no hay que recordarle el pasado abstencionista al grupo independiente con relación a las mociones relacionadas con el franquismo, porque decíais que erais un grupo apolítico. Yo le llamaría colaboracionista con la dictadura por tomar esos acuerdos. Sí, acuérdate del pasado no tan lejano, Ketcher, del posicionamiento que tomaba el grupo independiente con relación a estas mociones. Por si no lo he oído mal, ¿nos ha llamado colaboracionistas con el franquismo? Sí. El código ético exige esa más, me parece. Tú me dirás, espera, perdón, que sigo. Como aquí se
se tiende a tergiversar bastante la información. A mí me gustaría leer que se aprobó en marzo de 2015 para ver si es similar a lo que aprobamos hoy. Por cierto, el grupo independiente se abstuvo. Proceder en el plazo máximo de 3 meses a retirar del término municipal, incluida la casa consistorial, todo aquello que haga referencia honorífica y u ostentosa de la dictadura franquista en cualquiera de sus manifestaciones, o cualquiera de sus promotores, promotoras, inspiradores, o personas que ejercieron algún tipo de poder durante la misma. Estábamos haciendo referencia a los cuadros que estaban colgados en la antesala. Eso se explica en el texto que se aprobó ese día. Se quitaron esos cuadros. A mí me gustaría que el grupo independiente y el PNV nos explicaran dónde están, por ejemplo, en los homenajes del 5 de marzo, dónde están en los homenajes del 22 de julio, dónde están en las memorias, en las jornadas de memoria histórica que con el Ayuntamiento de Gorliz ha organizado este ayuntamiento. Chelu, los nombres es muy fácil encontrarlos. No sueles ir a las jornadas de historia local, ¿no? Digo, porque igual el periodista con rebuscar un poco en la biblioteca los puede encontrar fácilmente. ¿Sueles ir a las jornadas de historia local? No. Te digo porque en las mismas se aprobaron. En la misma se trató un tema relacionado con la guerra civil y la dictadura en Plentzia, un buen estudio que lo puedes leer y puedes encontrar muchos datos. Muy fácil porque es un PDF que existe en las redes sociales. Imanol, se explicó también en comisión, ¿por qué no lo dices? Que la propuesta de este equipo de gobierno es llevar en presupuestos un estudio riguroso que recoja toda esa información relacionada con la vida municipal durante la guerra y la dictadura. Por cierto, este equipo de gobierno abrió una línea en el presupuesto para tratar todo este tema de la memoria histórica. Ahí. Y al hilo de lo que estás diciendo también conviene saber que ninguno de los dos grupos ha hecho ninguna propuesta durante estos años. Eso que achacan al equipo de gobierno quedan y añaden que también hay la hemeroteca del Correo Español y de los plenos, pero sin embargo no hacen una propuesta ni conjunta ni unilateral. Pero ¿quién gobierna aquí? ¿Quién gobierna SER? ¿Quién gobierna? Mira quién gobierna, que la mención que has hecho de marzo de 2015 estábamos en la oposición y hicimos la propuesta. En marzo de 2015, pero para que veas que me interesa el tema. Claro, en marzo de 2015 estábamos en la oposición y fue este grupo el que hizo la propuesta. Es decir, desde la oposición se pueden hacer propuestas. Sí, bueno, sí, perdón, yo es que a mí me gustaría hacerte la pregunta, es decir, ¿por qué no has hecho nada durante 4 años? ¿Por qué no he hecho? Yo he hecho mis consultas, le he consultado ahora, le he consultado a un abogado, como dije en la comisión, experto en la materia, y a nuestro grupo, el tiempo que le haya llevado, le ha llevado. De todas formas, quiero decir, 43 años después de la muerte del dictador, esto llega tarde de todas las maneras. O sea, que nosotros vamos a asumir el mea culpa en ese sentido. Demasiado tarde llega ya. Tú fuiste concejal en los 90. Este tema parece ser que también se te pasó de refilón. Pasamos a votar. No, si me permite, sabéis un comentario muy breve. Mira, lo que no me parece de recibo, y con independencia de que nosotros, desde luego, cuestiones como estas, ya has visto nuestro voto en otras veces cuál ha sido, lo que me parece, bueno, que no tiene ni nombre, si nos instéis a los de la oposición, ¿dónde estamos en las jornadas de historia? La pregunta es, ¿dónde estabais vosotros desde hace 40 años? ¿Del lado de quién? Porque aquí había muchas violencias y muchas situaciones que denunciar. Entonces, lo que no es de recibo es que traigáis una iniciativa a pleno y aprovechéis para restregar y meteros con los grupos de la oposición. Eso es lo que no es de recibo viniendo de donde venís. Entonces, vamos a hacer las cosas bien y sin enredarlas. Nosotros no hemos venido a restregar nada. Nosotros estamos contestando a las interpelaciones que nos habéis hecho. Sin más, pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 4 votos a favor, 2 abstenciones y el PNV es una incógnita.
Esto yo no sé si es campaña electoral, No puedo, me dice la secretaria que no podéis no votar. Si viene el alcalde que repita la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba la propuesta con 9 votos a favor y 2 abstenciones tras esta segunda y rocambolesca votación. Hurrengo puntua, 10. Bilbo Bizkaiko uren batzordearekin izenpetutako edangarria banatzeko bigarren mailako sare lokalaren kudeatzea, mantenimendu, ustiaketa eta bi jarpenerako lankidetza hitzarmena 6 urtez luzatzeko eskaera. 10º punto, solicitud de ampliación por plazo de 6 años del convenio de colaboración suscrito con el Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria de distribución de agua potable. Batzordean azaldu nuen bezala, hau izango zen 3. hitzarmena, batzordearekin sinatzen den 3. hitzarmena lehenengoa 2004an sinatu zen, 10 urtez, bigarrena 2014an 5 urtez eta hirugarrena 6 urtez. Aipamenik, jarraian bozkatuko dugu aldeko botoak. Hau batez onartzen da, 10. puntua. 11. puntua, azken osoko bilkuraz geroztik eman diren dekretuen berri ematea, urtarrilaren 22ko 19/2019 zenbakitik, martxoaren 22ko 127/2019 zenbakira. Siguiente punto, dar cuenta de los decretos dictados desde el último pleno, desde el número 19/2019 del 22 de enero hasta el 127/2019 de 22 de marzo. Azken puntua, 12. alde eskariak, último punto, número 12, ruegos y preguntas. Aipamenik, niri galderekin hasi baino lehen, gustatuko litzaidake aipamen bat edo egitea, eta da 1989ko apirilaren 3an lehenengo udal gobernu demokratikoa sinatu eratu zenetik 40 urte beteko dira orain, eta jende hori udal gobernu hori osatu zutenei gure eskerrik beroenak, hain denbora zaietan euren konpromisoagatik. Decía que me gustaría, antes de empezar con el punto de ruegos y preguntas, tener un recuerdo para las personas que compusieron o formaron el primer ayuntamiento democrático el 3 de abril de 1979. Ahora en unos días se cumplirán 40 años y nuestras gracias más sinceras y de corazón a aquellas personas que en aquellos tiempos dieron ese paso y ese compromiso para con el pueblo de Plentzia. Eskerrik asko gure. Aipamenik. Bai. Bueno, alcalde, es una pregunta, pero si me lo permites, lleva una reflexión previa. Pero solo va a ser una pregunta, y no es difícil. Mira, se va terminando el mandato, acaba ya, llega ya el fin de los 4 años y es hora de ir haciendo balance, por lo menos a nosotros nos lo parece. Si me permites que nos remontemos a mayo del 2015 para saber dónde estamos, hay que saber de dónde venimos. Y sí, nos gustaría tirar un poquito la vista atrás e ir a mayo del 2015, a las elecciones de entonces, que las tenemos ya todos muy cerquita, ¿verdad? En aquel momento, bueno, el mapa político que quedó en Plentzia todos lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Es bueno recordarlo que el PNV ganó las elecciones, que la segunda fuerza política fuisteis vosotros, Bildu, y que la tercera fuerza política fueron los independientes.
En el pleno de investidura, ya por creo que fue 13 de junio de 2015, el Grupo Independiente te otorgó la alcaldía, te votó para que fueras alcalde y comenzó el mandato. Enseguida, casi enseguida, comenzaron las deserciones en tu grupo municipal. Primero fue el concejal de Hacienda, después fue la concejala de Igualdad y de Bienestar Social, y en este caso fue por discrepancias con el equipo de gobierno, así lo dijo claramente en este pleno. Y finalmente, en enero del 2017, los que te abandonaron fueron el Grupo Independiente, quien te ocupó a la alcaldía, que retiraron el apoyo y salieron del gobierno. Así pues, la primera reflexión previa a realizar la pregunta sería que, en cuanto a estabilidad política para Plentzia, los logros vuestros en cuanto a estabilidad política para Plentzia han sido igual a cero, es decir, una página en blanco de vuestro libro. Tenemos aquí para hacer vuestro libro en blanco. Esta sería la primera previa, la primera reflexión, ya que están tan de moda los libros estos días. Bueno, después de que el Grupo Independiente os retiró el apoyo, os quedasteis solos y la soledad de Bildu en el 2017 os cogió en plena elaboración o presentación de los presupuestos municipales. Bueno, el PNV entonces se ofreció y hizo todo lo posible por negociar, hizo un gran esfuerzo para negociar con vosotros unos presupuestos buenos para Plentzia para el año 2017 y además yo creo que lo logramos. Creo que entre los dos grupos políticos conseguimos un acuerdo presupuestario bueno e importante para Plentzia. Os arrancamos casi 1 millón de euros en inversiones para Plentzia, pero la pena es que el grado de cumplimiento de ese acuerdo presupuestario por parte de Bildu fue igual a cero, es decir, otra página en blanco de vuestro libro. Así siguieron los años y llegamos al 2018. Voy abreviando porque hay muchas cosas para contar, pero vamos a ir a los hitos de Bildu durante este mandato. Llegamos a los presupuestos del 2018, un texto presupuestario que presentasteis vosotros, como nos corresponde como equipo de gobierno, y en mayo del 2018, si la memoria no me falla, pues aprobamos por fin el texto presupuestario con los votos favorables del Grupo Independiente y del Partido Nacionalista Vasco, y para nuestra sorpresa, Bildu, pues votasteis en contra de vuestro propio presupuesto, porque la maternidad y la paternidad de ese texto en gran parte os corresponde a vosotros. Inaudito, creo que no pasa en toda la comarca porque lo contamos por ahí y nadie se lo cree. En un ejercicio de coherencia política, Bildu votáis en contra del presupuesto municipal y otra vez en esa página encontramos un cero, otra página en blanco de vuestro libro, del libro de Bildu. Pero hay más cosas para contar, el mandato pues, ha dado para mucho y nos habéis ofrecido estampas inolvidables. Por ejemplo, en la gestión de subvenciones, pues hemos podido ver cómo ha volado aquí el dinero público por una falta de diligencia en la gestión de las subvenciones. Aquí se han perdido subvenciones, por solo mencionar dos, pues desde la Concejalía de Igualdad, cuando todavía estaba la anterior concejala, o como por ejemplo para la renovación de la red de Txikio-Bidea, que por una falta de diligencia en la gestión de la documentación que tú mismo reconociste en este pleno, pues es una subvención de 300.000 euros que voló porque ni siquiera se pudo presentar a tiempo por esa falta de diligencia. Así que en la página de cómo han gestionado ustedes las subvenciones también encontramos un cero y otra página en blanco para el libro de Bildu. Pero quedan más, ya voy acabando, Relaciones con los barrios. Ahí, bueno, tenemos el cierre de la carretera poco después de empezar a gobernar. Cerrasteis la carretera de Arlanzas de Ixusquiza por los motivos que después dirá un tribunal si son correctos o no, pero está cerrada, y conseguisteis reventar, estallar por los aires la mesa de trabajo de Ixusquiza, en la que por lo menos ahí los partidos de la oposición podíamos tener un representante político y ser un poco partícipes de lo que estaba pasando en ese barrio. Pero las relaciones con los barrios y la capacidad de resolución de conflictos con ellos pues no ha sido tampoco vuestro fuerte en este mandato, es igual a cero y otra página en blanco del libro de Bildu. Pero vamos a ver qué ha pasado en otros ámbitos del mandato, qué ha pasado en las relaciones con los trabajadores que ha habido en este ayuntamiento y qué conflictos laborales. Pues para no extendernos mucho, el asunto de las dos trabajadoras que estaban en el puesto del SAC, las dos personas que trabajaban a la entrada del ayuntamiento, pues tuvieron que acabar buscando unas mejores condiciones laborales en las que no estaban desde hace mucho tiempo, y si las lograron fue subiendo aquí arriba a la planta alta del ayuntamiento, pues por la lucha de ellas mismas. Tuvo que venir aquí una inspección de trabajo para que las condiciones de trabajo y las condiciones en las que se prestaba el servicio se mejoraran. Por no hablar de la sentencia que vino a este ayuntamiento para tener que readmitir al arquitecto municipal. ¿Cómo está viendo entonces en la página de gestión de conflictos laborales y capacidad de negociación? Pues cero. Encontramos otra página en blanco del libro de Bildu. Bueno, el mandato, como digo, ha dado para mucho. Si hay una fotografía que os retrata como partido en gobierno, es el ascensor parado de la rotonda de Areacha,
ese ha sido pues, el paradigma del mandato. Veíamos como los vecinos, las vecinas, daba igual que fueran personas mayores, que gente con niños, que la gente que lleva las bolsas de la compra, en fin, un gobierno de Bildu estancado como el ascensor, que miraba hacia otro lado y que habiendo dinero en el ayuntamiento, se le decía a la gente en la calle que es que el ascensor no se pone en marcha porque no hay dinero. Cuando la oposición tuviéramos apoyado y tuviéramos aplaudido para que esa medida se hubiera tomado cuando se debió haber tomado. Pues no, preferisteis tener el ascensor estancado como vosotros. Es un retrato de vuestro gobierno municipal, lo que estuvimos viviendo durante esos meses. Por tanto, en gestión de accesibilidad y hacer más cómoda la vida a los vecinos, ¿cómo anda Bildu? Pues mal, cero, otra página en blanco de libro de tiempo. Y así podríamos seguir durante mucho tiempo, pero bueno, tampoco vamos a aburrir al respetable. Y la pregunta al final, alcaldes, ¿no te parece que en vuestro libro tenéis demasiadas páginas en blanco? Como le reconocía a un votante del Partido Nacionalista Vasco, nosotros no estamos libres de culpa. Nosotros hemos metido la pata y bien metida, hemos cometido muchos errores y, por supuesto, que los asumiremos, los asumimos y no tenemos ningún problema en reconocerlos. Hemos aprendido algo muy importante en política, que la mentira tiene las patas muy cortas, no tiene patas y te pillan a la primera cambio. La mentira, las medias verdades, por ejemplo, como las que nos ha contado Elizabeth, la mayoría de ellas. No sé, no me ha dado tiempo a apuntar muchas, ¿verdad? Ascensor de Ariacha, ese ascensor que un alcalde de tu partido licitó, contrató a una empresa de un candidato de tu partido a un pueblo de aquí vecino, empresa que acabó desapareciendo, dejó sin recambio, sin suministro ese ascensor y ni la propia empresa que se encargó del mantenimiento podía hacerse cargo de él. Has hablado de deserciones y abandonos. Joder, a mí me parece, y te lo voy a decir así, rastrero, que gente que por razones personales ha abandonado, le llames deserción. Gente que por discrepancias con nuestro partido, porque no lo ocultamos, que las ha habido, le llames deserción. Que porque el grupo independiente rompiera el gobierno de los dos partidos, hables de abandono y deserción. Te recuerdo que en la legislatura 2011-2015 empezasteis gobernando con el partido, con el grupo independiente y os pusieron de patitas en la calle. Eso es un abandono, una deserción. ¿Por qué? Porque no les aprobasteis el presupuesto. No les aprobasteis el presupuesto y os quitaron las carteras, lo recuerdas muy bien, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Eso es el juego político, ni abandono ni deserción, no somos tan sucios. Presupuesto 2017, efectivamente, y una de vuestras propuestas fue conformar una mesa de trabajo. Nos vais a entregar el acta porque había un compromiso que es que a cada mesa de trabajo uno de los partidos hacía el acta de ese día. El PNV nunca nos ha entregado un acta, ¿nos lo vais a entregar? Estamos esperando todavía. ¿Y cómo no vamos a votar en contra de unos presupuestos que exigían, que pedían, que recortaban a partidas de asociaciones y clubs de este pueblo? Eso, ya os dijimos que por ahí no pasábamos. Por supuesto que votamos a unos presupuestos que recortan al tejido asociativo de esta villa. Fue paradójico que una de las enmiendas que aprobasteis con vuestros compañeros de oposición era quitar más o menos la mitad del dinero a una furgoneta que se iba a comprar a uno de los clubes, con nombres y apellidos, porque no tenemos nada que ocultar. Fue curioso, y desmiénteme si quieres, porque las personas que lo conocen lo van a ver, y yo creo que se llevará una grata sorpresa si lo haces, cómo os llamaron de Sabin Echea para deciros qué había pasado con esa enmienda que aprobasteis, recortando la mitad del presupuesto de una furgoneta a un club que la necesitaba, cómo a posteriori tuvisteis una reunión con ese club y cómo a posteriori aprobasteis una modificación de crédito, para lo que habíais quitado, volverlo a poner. Pues sí, hemos tenido nuestras diferencias con el barrio Susquiza. ¿Sabes lo que pasa? Que no hemos engañado a nadie. Había unos informes del año 2013 que hablaban de la peligrosidad de ese vial. Nosotros, creo que asumiendo una gran responsabilidad, mandamos cerrar esa carretera por razones estrictas de seguridad. Dices que hay una gran separación con los barrios. Hoy en día estamos negociando con la Diputación la recepción de la carretera foral de Sarachaga, urbanizada, lo que no pasó en Mundial Idea en el año 2001 y hoy es el día
en que es uno de los grandes puntos negros de este ayuntamiento. Estamos negociando la recepción de la carretera foral de Sarachaga, urbanizada, para que ese barrio cuente con unos accesos lo más dignos posibles. Efectivamente, hubo una inspección de trabajo, esta legislatura había una inspección de trabajo con una serie de propuestas, de exigencias, que se han cumplido al 100%. Lo que no mencionas es que durante vuestro cogobierno con el Grupo Independiente en la anterior legislatura se dio esa inspección de trabajo y no se cumplió. Se dio esa inspección de trabajo y no se cumplió. Esta legislatura se ha cumplido al 100%. De hecho, archivaron el expediente. El arquitecto municipal, pues sí, es verdad, ha ganado una sentencia y creemos que tiene toda la legitimidad para recurrir cuál es la intención de este ayuntamiento. Lo que hay que decir es que nuestra intención, en vez de hacer un negociado sin publicidad, que más o menos todos podemos saber qué es, íbamos a hacer una licitación abierta. Esta persona, en su legítimo derecho, lo vuelvo a repetir, defendió sus derechos en unos juzgados, ha ganado y hoy en día está incorporado a la plantilla, como no podía ser de otra manera. Villagorín. No me he acordado, pero me alegro que me lo haya recordado. Por cierto, ¿quién ha pagado la barrera de Susquiza? La barrera de Susquiza, hasta donde yo sé, la pagó, la adelantó este ayuntamiento y luego se mandó el cobro a los propietarios de los terrenos. Se mandó el cobro, pero ha pagado. Yo no miro las cuentas y no controlo las cuentas al 100%. No sé si se ha pagado o no se ha pagado, como no sé si se ha pagado o no se han pagado muchas otras cosas. Sí, claro, no reclamo que tengas en la memoria ciertas cosas, pero estamos hablando desde hace muchos años y hasta el día de la fecha, hasta donde yo he podido comprobar, de momento quien ha pagado la barrera ha sido el pueblo de Valencia, como otras cosas. Pero simplemente basta que has sacado. Si esa es la cuestión, este ayuntamiento tiene su camino para hacer cobrar esos pagos deudores. Gehiago ez bada, amaitutza emango bai? Sí. El día 21 de enero nos facilitaron, después de haberlo pedido, como venimos haciendo todos los meses, la liquidación del presupuesto entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. El día 21 de enero del 2019. En ese listado pudimos observar todas las partidas, lo que se había gastado y lo que quedaba pendiente de gastarse, y posteriormente, porque teníamos una duda, ciertamente, que algunas de las facturas que podían haber sido autorizadas o comprometidas con fecha de finales de año podían no estar registradas a fecha 21 de enero, pedimos y se nos facilitó el día 23 de marzo. No quiero aburrir con datos, pero es que es significativo los 2 meses que han pasado de un listado al otro. En este último listado hemos podido comprobar que con fecha 28 de diciembre está registrado una partida en la que hace mención a la compra de bolsas de algodón orgánico bajo el acuerdo marco Asociación de Comerciantes y Ayuntamiento de Valencia. La pregunta nuestra, y nos gustaría tener una copia si existe, es ¿cuál es ese acuerdo marco? Que no estaba el día 21 de enero y sí aparece el 23 de marzo. El acuerdo marco es el que firma todos los años el Ayuntamiento con la Asociación del Comercio para acordar solicitar una subvención al Gobierno vasco por una parte del Ayuntamiento y por otra parte de la Asociación de Comercio. Se firma todos los años. Para impulsar el comercio y la hostelería del pueblo. Es anual. Es decir, es un documento que está firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación y que constará en algún registro. Sí, ahora mismo se ha firmado, hace poco se ha firmado el de este año. Perdón, yo me estoy refiriendo al 28 de diciembre. O sea, me estoy refiriendo al de 2018, no al de 2019. El 28 de diciembre no se firmó el acuerdo.
No, pero sí, digo que es cuando está registrado. Estoy refiriendo a esa fecha. Que cuándo se firmó y dónde está ese documento firmado entre ambas partes. Pues estará en el registro. Porque de este año se ha firmado hace poco. Pues lo solicitamos, sí, que desde este año lo pregunto. Estoy preguntando desde el año pasado. En el año pasado se había firmado por estas fechas. Antes, hace 3 o 4 años, se firmaba después de verano, creo recordar, no sé si era en agosto o septiembre, después de verano, creo que era en septiembre, y de un par de años aquí ya se firma antes de verano, porque lógicamente si no, no da tiempo a desarrollar el proyecto. Perfecto, solicitamos una copia de ese acuerdo. Sin ningún problema. Gehiagorik ez bada, amaitu esaten emango dugu gaurko plenoa, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte.